centrar la conferencia en el amor de la Virgen María al pueblo de España, cómo nos ha querido y cómo ha habido un grupo de españoles que le han correspondido, y cómo el momento crítico que Santiago estuvo a punto de decir tiro la toalla, se le aparece y le da fuerza suficiente, y a partir de ahí arranca ese pueblo que siempre ha habido y siempre va a haber, como dijo la monja Raffol, le dijo, siempre va a haber un grupo de españoles que van a seguir la voluntad de Dios. Muchísimas gracias por haber venido ahora y estar aquí a compartir un ratito de, yo creo que de historia de España y de sentimientos bonitos. ¿Se oye bien al fondo? Cojo el micrófono. ¿Suficiente? Estupendo. Muchas gracias. Bueno, pues me presento, soy Carlos Martínez Vara de Rey, tengo por aquí una prima hermana, soy coronel del Ejército del Aire y ahora últimamente, estos 2 últimos años, pues soy divulgador de noticias bonitas de María, soldado de María, como me gusta decir, el ascenso exponencial en mi carrera. Y quiero agradecer a Germán, que es el que me propuso venir aquí hoy. Nos conocimos en Covadonga y entonces siempre que alguien me dice últimamente de hablar de María, digo que sí, y si encima me dicen Covadonga, pues no tenía escapatoria. Así que aquí estoy y el título, pues hablar del Pilar y de Garabandal, que son 2 polos muy importantes, con mucha fuerza. Acabo de estar rezando la Pilarica, encomendándole este evento, y precisamente Garabandal vais a ver cómo tiene, si no tanta fuerza como el Pilar, pero ya veréis cómo la Virgen ha tenido ese capricho, entre comillas, de querer elegir esos 2 sitios. Y en el iterín, lo que es, cuando estuvo aquí en el Pilar y lo que es Garabandal, pues es precisamente el recorrido de una población, unas personas que han sido capaces de decirle que sí a María y de construir el gran proyecto que es España, que conocemos. Que si no hubiera sido por el cielo, pues no hubiéramos hecho todo lo que se ha hecho, ¿no? La gran obra que ha sido la evangelización del Nuevo Mundo y el Siglo de Oro y tantísimas otras cosas, ¿no? El proyecto España. Bien, pues con esa introducción voy a hablar básicamente de lo que significó el Pilar. Todos lo conocemos, con lo cual ahí voy a estar menos tiempo, pero sí quiero mencionar unas citas de personas místicas, de libros que tenía en mi mano, que han tenido locuciones de la Virgen Santísima, de lo que sucedió aquí en aquel momento, aquel 2 de enero del año 40, y cosas y frases muy bonitas. Ya os pido perdón porque he puesto algún texto que otro, quería haberlo evitado, pero me ofrecieron la oportunidad, y el texto es importante para que vosotros mismos leáis y veáis la fuerza que tienen las palabras. Hay cosas maravillosas, opiniones de la Virgen, de Santiago, del Arcángel San Gabriel, sobre Zaragoza, sobre Aragón, y hay otras declaraciones al final de la Riña de Garabandal, que aunque parezca un poco apelmazado el texto, pero hay que seguirlo porque hay mucha información ahí. Entonces, después de eso, voy a hablar del compromiso de los que nos han antecedido, los españoles que han sido capaces de decirle sí a María y han sido capaces de comprometerse. Y bueno, no puedo hablar de todos, lo representamos en hitos y sobre todo en San Isidoro, que es una persona desconocida para mí hasta hace poco, pero clave, fundamental. Como vais a ver, con sus 3 arcas, las 3 arcas de San Isidoro, vais a ver cómo se ramifican para dar el sustento y el patrimonio espiritual a la España que creció después. Y por último, cómo nos devuelve María su compromiso. A los que nos hemos comprometido nos devuelve con 3 promesas maravillosas a una persona que estuvo aquí precisamente peleando codo a codo con María Agustina de Aragón, con Agustina de Aragón, que era María Rafols, lo que le dijo a esa señora, y luego lo que ha sucedido con la Sor Patrocinio y la aparición del olvido, la segunda vez que físicamente la Virgen entrega una imagen a España, la primera fue el Pilar, y por último Garabandal, que ahí me explayaré un poquito más. Entonces, como os decía, hay un libro que escribió una mística, se llama Consuelo, en el año 90, en el año 99, que está editado en Barcelona, y me lo dejó un sacerdote, y la verdad que me impresionó mucho. Es un capítulo entero dedicado al evento de cómo María llegó aquí a Zaragoza. Y como estamos faltos de información, yo me he quedado sobre todo con las frases tan bonitas. Os pongo en contexto. Santiago había estado en Galicia, había pasado por aquí, había dejado unos discípulos, había ido luego a Granada, le metieron en la cárcel, le tuvieron que sacar de la cárcel unos ángeles. Al final, el Arcángel San Gabriel se le aparece a María, que está en Éfeso, y le dice que venga a Zaragoza. Y esa conversación es la que voy a poner, y es cuando viene a Zaragoza y cuando está Santiago rezando en el Pilar, a orillas del Ebro, es cuando, a punto de rendirse, es cuando le dice las frases tan bonitas.
que hace que no se rinda y que tengamos lo que luego ha sucedido, ¿no? Entonces empiezo por el arcángel San Gabriel, cuando se le aparece a María, y le dice: en esta ciudad de Zaragoza es ahora elegida, y de esto ha de quedar constancia en el corazón de sus hijos de generación en generación. El pueblo aragonés, vaso de elección de esta gracia, conservará hasta el fin de los siglos como preciado don esa distinción divina. Esto es un parrafito dentro de ese libro que he comentado, que es de Consuelo, una mística, y está editado en Zaragoza. Acaba de publicar este año otro libro muy importante sobre piel, cabeza de león y pluma de águila, muy bonito, la mística esta, también con locuciones. Luego, la Virgen María, fijaros qué bonito lo que le responde. Muy buenas. Mis ojos se habían clavado con gran amor en esa bendita y amada tierra del agrado divino. Está hablando de Zaragoza, donde el Señor sería servido, glorificado y amado más que en ninguna otra parte del mundo, por gentes nobles y de buen corazón. Sigue hablando de Zaragoza y de los Maños. Y ahora habla de lo que simboliza la columna. Columna de apoyo era mi divino Hijo para mí. En él me sostuve durante los días aciagos de dolor y amargura, aquellos momentos, la cruz, el momento clave de María a los pies de la cruz. Roca y ciudadela en la que me refugiaba. Eso es lo que simboliza el pilar que acompañó a la Virgen que nos entregó aquel día. Si en Zaragoza debía permanecer una imagen, símbolo de mi presencia, también debía quedar una columna que simbolizara la gran fortaleza de aquel que con sus manos sostiene el universo. Eso es lo que viene a decir que simboliza el habernos dejado en aquel momento una columna y la imagen que nos entregó a Santiago. Y el propio apóstol llega a decir una frase que recoge el libro, en la que dice: bendita tu Zaragoza entre todas las ciudades del mundo, porque has hallado gracia a los ojos de Dios, no por grande ni poderosa, sino por puro amor o caridad. Esto es lo que llegó a contestar Santiago. Bien, pues voy un poco rápido, pero porque quiero también apoyarme en otra mística, que era Ana Catarina Emmerich, que nació en 1785 y murió en 1824, o sea, prácticamente a caballo entre el 17 y 18, 19. Y es importante porque en este pequeño párrafo, cuando ella relata la venida de la columna, cómo llegan las luces, los ángeles, cómo se le aparecen, ahí es muy interesante. Hay hay un cometido, bueno, lo primero de todo es un cometido que le va a decir a Santiago, luego un deseo propio de ella y finalmente una orden, que ahora os diré por qué tuvo que cumplirla. Le dice: vi que Santiago se levantó del lugar donde estaba rezando de rodillas, recibió internamente el aviso de María de que debía erigir de inmediato una iglesia allí mismo, y le dio las dimensiones. Y fijaros qué bonito cuando decía por amor puros que consiguió encontrar caridad suficiente de personas que le ayudaron, y no se fue de Zaragoza hasta que dejó hecha la ermita que está debajo supuestamente de la actual basílica. Y luego le dice el deseo, que la intercesión de María debe crecer como una raíz y expandirse, o sea, desde Zaragoza al mundo entero. Y ahora vais a entender por qué lo digo. Y al final le da una orden, que cuando hubiera terminado todo, regresar a Jerusalén. ¿Por qué era importante regresar a Jerusalén? Pues acordaros del non serviam del diablo, de Lucifer, cuando el propio Lucifer se enfrenta a Dios y le dice que no le va a servir por orgullo, por soberbia. Yo me lo planteo muchas veces, digo, si Dios es infinitamente misericordioso, ¿cómo es posible que Lucifer y los ángeles caídos se condenen para siempre? Era voluntad de ellos quisieron condenarse voluntariamente con ese non serviam. ¿Qué significa eso? Que durante toda la historia de la humanidad, este combate espiritual en el que estamos, nos vamos a encontrar siempre a los seguidores de Lucifer en contra de lo que es el amor de Dios, de lo que es la salvación, el plan de salvación. Entonces, en este caso, le dice a la Virgen que vuelva a Jerusalén porque va a morir mártir. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que la Virgen a los que nos elija para morir mártires nos va a dar la fuerza, como se la ha dado a todos los mártires. Y es curioso cómo 10 años después de crucificado Jesucristo, se reunieron en el palacio de Herodes, se reunieron un grupo de judíos con Herodes dirigiendo la reunión, en la que dijeron: llevamos 10 años de cristianismo, hemos matado a Cristo y cada vez hay más cristianos, con lo cual hay que actuar. Pues la actuación fue conjurarse, fue una especie de embrión de lo que conocemos hoy como la masonería, conjurarse contra el cristianismo, y la primera cabeza que rodó fue la de Santiago. O sea, Santiago pasó por Efeso, se despidió de María, fue a Jerusalén y falleció. Y esto lo vamos a tener muy presente en todo lo que es la historia de España, como siempre hemos tenido detrás nuestra el que ha querido destruir a España, que han sido precisamente los que han seguido al non serviam.
Entonces, para entender un poco esta frase del medio, la que decía que la intercesión de María crezca como una raíz y se expanda, igual ya algunos lo conocéis de una conferencia que di sobre el honor, pero lo digo muy de pasada porque es fundamental saber que en España no fue la primera vez que llegó el cristianismo, no fue la primera vez que se habló de Dios, de un solo Dios. Precisamente yo le llamo la germinación de la fe hispana, es decir, la semilla de la fe crece en España desde 589 años antes de Cristo, cuando llega por primera vez un grupo de israelitas, la deportación primera de Nabucodonosor, y vienen a España precisamente porque en la guerra que hubo contra Babilonia hubo un par de reyes griegos, Piro y Hispan, uno se llamaba Hispan, a mí eso me interesó mucho, H-I-S-P-A-N, y los trajeron aquí a España a lo que llamaban Sefará. Entonces, es curiosísimo, la palabra de Dios llega por primera vez en esa deportación primera. La segunda deportación, sabéis que fue con el general Tito cuando destruye Jerusalén, y van a ser los famosos sefarditas, porque Sefara era España, pero esta primera vez va a ser 589 años antes de Cristo, y van a venir a una nación, para una tierra que estaba más o menos controlada por los griegos, en lo poquito que se controlaba lo que eran los comercios de la costa. En el centro había muchos pueblos, pero eran muchos dioses, eran religiones con muchos dioses, y sin embargo es la primera vez que viene de un solo Dios la palabra de Dios, la del monte Sinaí, la de Moisés, en este año, con un grupo de judíos que no van a participar del deicidio, porque van a llegar aquí 6 años antes, no tiene nada que ver con lo que va a pasar en Jerusalén, y va a seguir siendo el pueblo elegido y además el pueblo fiel, y vamos a ver unos cuantos documentos fundamentales para entender por qué la Virgen le dijo aquí en Zaragoza que quería que su fe creciera y se expandiera, precisamente porque ya estaba abonado el terreno desde este año que comento ahí, y le llamo, es casi un milenio hasta que se produce la unificación espiritual de España, que va a ocurrir en el año 589 después de Cristo, que va a ser justamente el tercer concilio de Toledo, cuando se unifique geográficamente, se termina el conflicto con los suevos, jurídicamente se junta el fuero judío con el derecho visigodo y el de los Vigildo, y al final se consigue hacer una unidad espiritual que toda la nación va a seguir dienésticamente, según la fe católica, hasta 1878, que es cuando se hace la Constitución, que ya se dice que somos aconfesional, pero durante todo ese periodo, desde este momento nace la nación española, el día 8 de mayo. Y el pilar lo marca aquí en el medio, es decir, cuando surge el pilar ya teníamos muchos años, 6 siglos de fe en España, que era fundamental. Por eso María envía a Santiago a sinagogas, no le envía a un terreno vacío. Lo envía a que predique en sinagogas de judíos que ya conocen lo que es la palabra de Dios. Él venía a traer el Evangelio. Entonces, para ello es muy importante y muy fácil hoy comprobarlo. Solamente una vez en toda la Biblia aparece la palabra Sefará, que Sefará, ya están de acuerdo todos los historiadores y los que estudian la Biblia, significa la otra orilla, y en este caso España, desde el punto de vista de Israel. Entonces, qué interesante, estos dos versículos son preciosos, porque son de un profeta menor, Abdías, que vivió en la época del rey Acab, de la reina Jezabel, que era muy maliciosa, y este hace una crónica muy pequeñita de un par de páginas, pero estos dos versículos, mirad qué bonitos son, porque dice: los deportados de Jerusalén que ya están en Sefará, ahora vamos a ver cómo llegaron, poseerán las ciudades del sur, lo dejo ahí de momento, subirán salvadores al monte de Sión, Sión es Jerusalén, o sea, volverán salvadores ya a Jerusalén, para juzgar al monte de Saúl. Esto es un ajuste de cuentas que hay entre las ramas judías, porque sabéis que Jacob tuvo varios hijos, una pelea entre ellos, y precisamente de aquellas rencillas, los judíos han tenido siempre esos problemas, pero en este momento se solucionarán, y finalmente la fase más bonita, y el reino será de Yahvé o de Dios. Acordaos del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Pues advenian regnum tuum, va a ser su reino precisamente cuando los que se deportaron aquí 6 siglos antes de Cristo vuelvan otra vez a Sion, a Jerusalén, y lleven la salvación al mundo, ¿no? O sea, lleven la salvación acompañada de la segunda venida de Cristo. Pero fijaros qué curioso, Isaías, que es de un siglo posterior a Días, del 1700 y pico, llegó a decir aquello que tierras lejanas esperan en mí, decía el Señor. Las naves de Tarsis también está considerado, Tartesos, Antonio era al sur de España, pero se hablaba de Tarsis, generalmente cuando mandaban naves a Tarsis, a por oro y plata, se consideraba que era la zona de España, sobre todo la zona sur, que era la más rica. Entonces decía Isaías, otra curiosidad, las naves de Tarsis traerán a tus hijos de lejos, se han ido 6 siglos antes, y con ellos su oro y plata para el nombre de Yahvé, su Dios, en fin, para alabar a Dios. Pero
hay una cosa importantísima, no tienen por qué ser los judíos los que, aunque fueron el pueblo elegido, eso es indudable en la Biblia, pero los que llegan hasta el final, la segunda venida, como pueblo elegido, porque Dios ya dijo bien claro cuando murió, ir por el mundo a los gentiles, a los que no eran judíos, y predicar el Evangelio. Eso quiere decir que está aceptado que el pueblo elegido sean los judíos, pero el propio Dios dice que no solamente ellos van a ser los elegidos. Y aquí en Amós, os he puesto esta cita, se lee muy mal abajo, pero dice: israelitas, le dice el Señor, ¿sois vosotros más importantes para mí que los etíopes? Saqué de Israel de Egipto, pero también traje a los filisteos de Creta y a los arameos de Kir. Estoy vigilando a esta nación pecaminosa. Dios estaba enfadado por la cantidad de veces que le habían traicionado. Acordaros del rey Baal, del dios Baal, del becerro de oro, etc., ¿no? Esta nación pecaminosa de Israel, y la destruiré de la faz de la tierra, punto. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel. O sea, el propio Dios estaba enfadado con Israel, pero aceptaba que dejaría una parte de israelitas que no los iba a destruir. Y ahí se comprende por qué permitió que vinieran a España, vamos a ver ahora, el rey Hispam trayendo a 10 tribus de Israel. Entonces, voy a repasar, si esto fue cierto, que se separara España, tenía claro que los judíos que estuvieron aquí viviendo tantos siglos, hasta que los echaron la segunda deportación, bueno, la expulsión de los judíos de 1492, tenía que haber algún documento entre aquellos judíos que hablaran de sus raíces, de haber venido aquí y cuándo, ¿no? Entonces, qué interesante este libro que encontré, está publicado al final del siglo XV en Turquía, se llama La vara de Yehudá, y está editado en español en Barcelona por Río Piedras Ediciones, y la página 49, año 91. Fijaros qué párrafo más bonito. Dice: cuando Jerusalén fue repartida entre aquellos reyes, Nabucodonosor tomó para sí 2 recintos, y el tercer recinto se lo entregó a Piro y a Hispán, que eran, como digo, 2 reyes griegos. Y además Piro, ya veremos luego, es yerno de Hispán, o sea, Hispán tenía más categoría. El referido Piro tomó unas naves y llevó a todos los cautivos a la antigua Sefará. Esto es Andalucía, dice en este libro, en este texto. O sea, consideraba Sefará como Andalucía, nos da igual. Y a la ciudad de Toledo, esto es importante. Desde allí se extendieron porque eran numerosos y el país no podía contenerlos a todos. Se han ido a Toledo, y de Toledo ahora van a ir algunos que eran de prosapia real, se dirigieron a Sevilla y desde esta marcharon a Granada. Acordaros de Abdías, que decía que irían a las ciudades del sur. Pero qué importante que fueron a Toledo y luego se expandieron hacia el sur, y en Toledo fundaron 5 sinagogas alrededor. Vamos a ver en el siguiente autor, que es el padre Mariana. Era un erudito de la historia, que hizo libros de historia interesantísimos en el siglo XVI, y el padre Mariana, muy en contacto con Toledo y con los judíos, llegó a escribir estos párrafos que os he sacado aquí, he puesto ahí las páginas, pero esta venida de Nabucodonosor es muy célebre en los libros de los hebreos, y porque trajo muchos judíos y quedaron en diversos pueblos que se fundaron por aquella misma gente en Andalucía, Reino de Toledo. Y aquí habla de 5 pueblos cuyos topónimos corresponden con 5 topónimos de Palestina. Dice, se cuentan Toledo, Escalona, Novés, Maqueda, Yepes, son todos pueblecitos que están en torno a Toledo. Otros pueblos de menor cuenta y tal, y se parecen a Ascalón, Nové, Magedón, Jope, ciudades de Palestina. Sin embargo, Toledo dice que la fundaron ellos mismos. El de Toledo quiere que vengan los judíos de Toledo, que significa linajes o familias, cuáles fueron las que dicen que se juntaron en gran número para abrir las zanjas y fundar aquella ciudad. Es decir, que más o menos ellos tenían la idea que Toledo la habían fundado ellos mismos, los judíos. O sea, no llegaron a la península y se ocultaron, no se escondieron, sino que precisamente buscaron sitios, siglo VI antes de Cristo, donde poder fundar una ciudad, y según ellos se atrevieron con Toledo por el nombre que le dieron. Pero lo más importante, que trajeron la palabra de Dios por primera vez. O sea, estaban rodeados de pueblos de celtas, íberos, vacios, etcétera, que tenían muchos dioses. Y es lo que decía antes, se fue abriendo el terreno. Y termino con una cita de un vasco, Esteban de Garibay, que es interesantísimo, porque este es de Mondragón, vivió en el siglo XVI, llegó a ser cronista de Felipe II, era muy independiente, publicaba todo lo que quería y muchas veces estuvo en la cárcel, vivió incluso sin un duro en Amberes, pero qué curioso que pasó muchos años en Toledo, y hablando con los de Toledo, llegó a escribir, perdonad que es un poco denso, pero fijaros qué importante, os lo leo, dice, hubo en España, escribe Garibay, un rey llamado Pirus, de nación griega, yerno del rey Hispán, vuelvo a mencionarlo, que siendo llamado por Nabucodonosor para la sobredicha guerra de Jerusalén, por ser su aliado, cuando volvió a España trajo muchos millares de judíos de la porción de su despojo, es decir, habían vencido y tenían el botín de guerra, y de botín de guerra le dieron a Hispán
todas estas tribus que son las que trajo a través del yerno. Y qué curioso que construyó una sinagoga con tierra de Jerusalén, también muy importante. Si construyen la capital en Toledo, lo más importante para ellos iba a ser la sinagoga. Como digo, aquella sinagoga llevaba ya lo que se leía en ella y se rezaba el Dios que conocemos hoy. Y en otro párrafo dice: los judíos hicieron en España diversas poblaciones, siendo esta su primera venida, o sea, no vinieron antes. Aquí ya informan los judíos ellos mismos que no habían venido antes, que esta era la primera venida, pero que claro, era la primera vez que viene la palabra de Dios, porque dice: y comenzaron a extender la santa ley de la Escritura dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, etc. Y luego habla también que fundaron Toledo y que 10 tribus de ellas las trajo aquí. En fin, no solo Dios. Pues nada, con esto he intentado, pasamos al San Isidoro, he intentado poner encima de la mesa que no es una tontería el que los judíos estaban aquí antes de que la Virgen se apareciera en el Pilar, y que por eso la Virgen le manda a Santiago a predicar a España, porque ya había un pozo y por eso prendió con esa fuerza. Pero fijaros qué bonito que Santiago coge el testigo de la Virgen María y sigue predicando, incluso se entierra. Le dice a la Virgen María que vaya a Jerusalén y le dice a los discípulos qué tienen que hacer cuando muera mártir, que cojan su cadáver y lo lleven donde al final acabó, en Flavia Iria, en Galicia. ¿Y qué simbolizó aquello? Que fue nada más y nada menos que un centro de peregrinación de todo el mundo, y en España concretamente nos vino de maravilla para seguir extendiendo la fe. ¿Por qué? Porque nos dio el idioma castellano. O sea, cuando los catalanes ya no se entendían con gallegos, gracias al Camino de Santiago que pasaba por aquí, el castellano, que surge muy cerquita, consiguió poner de acuerdo a todas las tribus de España. Y es tan importante el idioma, como vamos a ver después, para conseguir que crezca la fe, porque es comunicación, ¿no? Pero fijaros qué curioso, San Isidoro, que vivió entre estos años, 560 al 736, eran 4 hermanos nacidos en Cartagena, hijos de un dux. Acordaos que en aquella época estaba todavía el Imperio Romano decadente, estaban llegando los visigodos. Es de las pocas veces que el pueblo invasor, la mayoría, acoge la religión de la minoría, de los que estaban ahí viviendo, gracias a San Isidoro. Pero estos 4 hermanos eran San Leandro, San Isidoro, Santa Florentina y San Fulgencio. Como digo, nacidos en Cartagena y acabaron viviendo en Sevilla, Leandro y Isidoro, y en Écija, el pueblo de mi madre, que además se llamaba Astigi, Santa Florentina, que funda un convento, y San Fulgencio. Todo esto es muy importante porque San Leandro se va a ir a Constantinopla poquito antes de la fundación de España y va a conocer al Papa, al futuro Papa San Gregorio Magno. Y entonces el Papa le va a entregar una talla de la Virgen muy importante para lo que va a venir ahora. Por eso vuelvo a mencionar a la Virgen María, cómo sigue tutelando el compromiso con España. Y es bonito porque el propio San Isidoro, lo vamos a ver después, cuando se aparezca en un sueño histórico que está recogido en las glosas silenses del monasterio de Silos, a Fernando I, primer rey de Castilla, se le va a presentar con este título, como el sucesor de la predicación de Santiago, Jacobi apóstol y predicación sucesor. O sea, es decir, él toma el testigo del propio Santiago, San Isidoro, y San Isidoro escribe maravillas, ¿no? O sea, hizo una etimología desde el principio de la huella del hombre en la tierra que se conocía hasta ese momento, que es una maravilla. Pero fijaros qué curioso, la Virgen que le regala, era la talla de San Lucas, la que le regala a San Gregorio Magno a San Leandro, la va a traer a Sevilla. Leandro muere, se la queda a San Isidoro, y esa talla es muy importante, es una talla de unos 60 centímetros, tallada por San Lucas. No voy a contar toda la historia, pero es muy bonito porque esa imagen, desde que está en España, vais a ver la cantidad de prodigios que van a suceder relacionados con la historia de España y con ese compromiso. Entonces, precisamente viene a Tarsis, que es donde dicen las Escrituras que saldrá, y lo mencionaré varias veces, el gran monarca. Gran monarca, que vaya sonando, es la persona que va a gobernar a los que se van a poner al nuevo orden mundial, el que no va a sacar los castaños del fuego. Eso está escrito en muchas profecías, también conocido como caudillo del Tajo, etcétera, si a uno le suena. Pero siempre las Escrituras dicen que saldrá de Tarsis, y aquí llegó esa imagen. Entonces, qué bonito que con esa imagen presente empiezan a invocarla, y sucede el Concilio de Toledo y se precipitan todos los hechos, ¿no? Que es cuando nace España. En el 585 estaba el arrianismo. Leovigildo, que es el último que conquista la parte de los juegos, murió siendo arriano, y a su hijo, San Hermenegildo, le mandó cortar la cabeza porque se negaba a tomar la comunión de un obispo arriano. Sin embargo, al año siguiente de morir Leovigildo, se convierte a Recaredo, que era el otro hermano, y Recaredo ya accede a ir al Concilio de Toledo con esta talla que he comentado, la talla que había tallado San Lucas
qué bonito que San Lucas era el evangelista, seguro que más vivió cerca de la Virgen, ¿no? Por toda la sensibilidad que tiene en su evangelio, el que narra con detalle el arcángel San Gabriel, la Anunciación, el nacimiento de Belén, cuando va emocionada por la montaña a ver a su prima Santa Isabel, en fin, tanto detalle que eso tiene que ser alguien que ha convivido cerca de la Virgen. Y lo digo porque esa talla que la hizo o se la regaló la Virgen llega a España y produce todo este efecto, que el tercer concilio toledano del 8 de mayo, una fecha muy importante para nuestra familia, el 8 de mayo, pues el 8 de mayo del año 589 precisamente se funda España. Es cuando se declara la unidad religiosa que comentaba antes, la unidad jurídica, política, incluso dinástica, porque ya la dinastía, la sucesión va a ser con las leyes católicas. Bueno, pues San Isidoro, un minuto más solo para decir que de todo lo que escribió resalto dos libros que son fundamentales para comprender ese momento de arranque de la nación española. Uno es el Laus Hispania, que es una oda, una alabanza a todas las bondades que tenía España, y es muy importante cuando una nación empieza a crecer, empiezan a hacer que la gente conozca y todo lo que tenía España. Y luego, muy importante lo que he dicho antes de los judíos, que no se arrepienten de matar a Cristo. Hay que dejarlo muy claro, hay judíos buenos y malos, pero los que, igual que el diablo decidió, Lucifer, enfrentarse a Dios por soberbia, hay un grupo de judíos que a día de hoy, yo digo que se suicidaron el Viernes Santo cuando decidieron matar a Cristo, pero a día de hoy todavía no se arrepienten. Y esos son los que han refundado luego muchas organizaciones, lo que se conoce como masonería hoy en día, y son los que siempre van a estar enfrente de España, porque España es la nación que más ha contribuido a divulgar el Evangelio, aquello que le pidió María a Santiago. Pues escribe un libro, a petición de su hermana además, Santa Florentina, la que está en Écija, que se llama De la fe católica contra los judíos, en el que avisa San Isidoro que cuidado, que siempre tenemos que tener presente esa amenaza de esos judíos que no van a aceptar que España crezca, que la raíz de la Virgen María crezca y se expanda al mundo, porque correríamos el peligro de llevar el Evangelio a todos los lados, ¿no? Que es lo que hemos hecho luego. Entonces, qué curioso que Sisebuto, en el año 716, ya es la primera vez que obliga a la conversión de los judíos, pero qué interesante que 100 años después, un poco menos, en 711, cuando la invasión musulmana, precisamente de la mano de los judíos, que digo yo que no se arrepienten de matar a Cristo, que estaban aquí, con la debilidad de aquel gobierno, del rey Rodrigo, el conde Julián, etc., es cuando llaman a los árabes del norte de África y tenemos la invasión. Y el otro día estaba hablando con el doctor Bárcena, Alberto Bárcena, el profesor, que igual le conocéis, y le comenté unos problemas que está viendo ahora con Marruecos, que está muy armada por Israel y tal, y me dijo una frase muy escueta: volvemos al 711. O sea, un gobierno corrupto en España, los judíos están metiendo baza y los árabes preparados para invadir. No quiero asustar a nadie, pero qué curioso. Hay que tener muy presente lo que dijo San Isidoro: cuidado con ese pueblo que quiere que España no crezca, que la fe no se expanda. Y os dejo aquí dos citas de todas las profecías que me parecen que son visionarias, porque lo vamos a comentar al final con Garabandal. Una dijo: una poderosa serpiente, esto es de San Isidoro también, ha de sentarse a la cabeza del mundo y ha de levantar gran guerra. Hay entonces de la clerecía de los falsos religiosos, que olvidarán el servicio de su iglesia y serán luciferinos. Está hablando ya del anticristo, el anticristo y el falso profeta, las dos figuras que ya están vivas y que tenemos más o menos localizadas, bueno, sobre todo el falso profeta, pero no me metáis, pero el anticristo va a venir dentro de poco. El anticristo va a venir 3 años y medio, todo está profetizado. Antes de la maldita Agenda 2030 tiene que suceder que el protagonista de la cara, el anticristo. Pero fijaros qué curioso también cuando habla del gran monarca. Los últimos días, decía San Isidoro en el siglo VI, reinará en la gran España un rey ampliamente dotado de piedad. Combatirá las impurezas de las Españas y lo que el fuego no devore, la espada lo devastará. Pondrá el signo de la cruz en el Santo Sepulcro. Acordaros de que los de España volverían en las naves de Tarsis a Jerusalén, y dice que pondrá el signo de la cruz ante el Santo Sepulcro de Jerusalén. Quiere eso decir que corrobora un poco lo que decía Díaz, que el reino será de Dios cuando desde aquí volvamos allí. No a retomar aquello, pero sí a recristianizarlo. Y será un gran monarca. Bueno, acordaos de estas dos citas que las mencionaré luego en Garabandal. Entonces, ¿qué es lo que nos dejó San Isidoro tan impresionante? Nos dejó 3 arcas, es una forma de resumir muy rápida, pero nos dejó 3 arcas de espiritualidad que van a fructificar en España con una fuerza enorme para darnos a entender por qué España triunfó como triunfó. Y las he juntado aquí las 3, pero bueno. El Arca Santa, la Arqueta San Isidoro, así es como está puesto el letrero en el Panteón de Reyes de León. Y la última la he titulado yo el Arca de Astigi porque venía de Écija y se llamaba Astigi en aquella época. ¿Por qué el Arca Santa? Fijaros, cada una va a tener su efecto inmediato.
El Arca Santa es un arca que venía de Jerusalén. Cuando los sarracenos invaden Jerusalén, reúnen en un arca la mayor cantidad de reliquias de importancia que ha existido en la humanidad, y están ahí en Oviedo, porque estaba cabellos de la Virgen, trozos de la corona de espinas, trozos de la cruz, roca de la piedra que selló el sepulcro, el santo sudario, tan importantísimo. Aquí está superpuesto el santo sudario con la sábana santa, porque la mancha corresponde justamente cuando le ponen el sudario en la cabeza, cuando le descuelgan de la cruz, le taponan la nariz, la sangre y la nuca. Y está demostrado, muy interesante, el santo sudario que está en Oviedo, que es justamente sangre a vela de Jesucristo, contrastada con la sábana santa. Pues esta joya está dentro del Arca Santa. En fin, hay muchísimas cosas. Está la casulla de San Ildefonso, que fue discípulo de San Isidoro, y estando en Toledo, en 1660 y algo, se le apareció la Virgen y le regaló una casulla. Esa casulla está ahí metida. Es decir, este arca nos va a dar a entender por qué, cuando los árabes llegan hasta el norte de España, Pelayo y sus hombres van a tener esa fuerza espiritual para poner pie en pared y decir, tenemos que defender esto. Ese compromiso de un pueblo que decía está apoyado por este arca. ¿Y por qué le llega a San Isidoro? Porque, como he dicho antes, era hijo de un duque, de un dux, y era muy famoso por lo que escribía y por su santidad. Entonces, cuando huían de Jerusalén, a lo más seguro era por todo el norte de África llegar a España y entregárselo a él. Y él fue el que quiso entregarlo a Toledo. Estuvo en la catedral de Toledo, pero cuando vino la invasión árabe, subieron hasta las montañas y lo enterraron, lo escondieron en la montaña de Oviedo, y al final apareció y está la catedral de Oviedo. Pero por eso digo que cuando pone pie en pared aquel grupo de españoles, se va a aparecer otra vez la Virgen, Covadonga, otro apoyo mariano, y junto al Arca Santa vamos a tener ahí el inicio de la Reconquista, que va a ser ya infalible. Luego, la Arqueta San Isidoro es como se llama porque San Isidoro, lo que he comentado antes, tuvo un sueño y se lo va a aparecer al primer rey de Castilla. Castilla, o sea, Aragón es muy importante y Zaragoza lo fue con la Virgen María, pero hay que entender que Castilla va a ser la que aglutine luego a todos los pueblos de España, porque al final estamos entre Aragón y Galicia y el norte, el sur, etcétera, y Castilla va a tener esa austeridad, ese pueblo con sus tres armas, la cruz, la espada y la azada, que cuando nace ese pueblo castellano es el que, su primer rey de todos va a ser Fernando I. Fernando I se le va a aparecer en un sueño, como decía la crónica, San Isidoro se le presenta como sucesor de Santiago y le va a decir dos noticias: el día que se va a morir, que se cumplió, por eso murió de esa manera tan impresionante, desnudo en el suelo y todo el mundo rezando, etcétera, en el Panteón de Reyes, y luego le va a decir que construye una caja de piedra para un regalo especial que va a recibir, y ese regalo tan especial va a ser, ya sé que aquí hay polémica porque mucha gente confía en que el que pasó por Jaca está en Valencia es el Santo Grial, pero hay que ver los documentos muy interesantes de cómo el Santo Grial que mandó Saladino al gran rey que decía Fernando, tiene toda la probabilidad que sea el Santo Grial, uno de San Pedro y otro de Cristo, ¿no? Pero en fin, que eso justificaría por qué esta caja de piedra. Esa caja de piedra es la propia ermita, o sea, es el Panteón de Reyes, que es como la Capilla Sixtina románico, es una joya, una maravilla, y ahí se entiende por qué construyó aquello y por qué en el techo está dibujado justo el copón del mismo color, la copa, como la parte de arriba del que va a recibir de Saladino. Pero eso es otra conferencia. ¿Y qué ocurre? Que crece Castilla y el concepto del hombre. Voy a saltar un momento hasta... Estuve el domingo aquí en el Valle de Mena. En el Valle de Mena es donde nace, donde por primera vez se escribe Castilla. Es un valle que está rodeado de roca, de peña, tiene una salida, el Puerto del Cabo, y una salida por Balmaseda, pero se demuestra con la visual de los castillos que durante 60 años nunca llegaron los árabes. En todas las racias que hacían fueron a Sotoscueva, fueron a Guernica, fueron a Pamplona, a Iruña, pero al final no llegan nunca al Valle de Mena. Eso significa que al pasar por el Valle de Mena está en Burgos a la derecha, hacia Bilbao. O sea, el agua del Valle de Mena vierte al Nervión. Lo interesante es que la gente que vive allí, que pasaba una calzada romana, consiguen balbucear el primer castellano. ¿Por qué? Porque es una calzada romana donde pueden huir cuando les están atacando los árabes, y ahí crece un castellano que es precisamente mezcla del latín, del vascuence, que tiene mucha influencia en el castellano, y del celta, los que se hablan por ahí. Y es muy interesante porque por primera vez en la historia, el día 15 de septiembre, por eso fui el domingo pasado a la ceremonia, se escribe la palabra Castilla. Entonces me encantó, esta piedra que está puesta ahí define lo que es la conferencia, el compromiso de un pueblo. ¿Por qué? Porque ese carácter castellano que he dicho antes de sus tres armas, la cruz, la espada y la azada, queda aquí definido. Así quedó certificado para la historia del nacimiento del pueblo que desde este valle alcanzó todos los confines de la tierra, con su idioma y con su concepto del hombre de la vida.
el idioma, que es tan importante el castellano, esa frescura, esa forma de hacer vibrar que tenía el castellano con sus poemas del Mio Cid, de Fernán González, etcétera, que hacía que la gente se sintiera identificada con el pueblo. Y precisamente desde aquí, porque, como digo, el resto de España estaba ocupada por los árabes, y llegó un momento en que Asturias, ya dijo aquella frase, Bardulias qui non pocitatur Castella, o sea, las Bardulias, que llamaba a todas las regiones del País Vasco actual, a partir de ahora le llamaremos Castilla. Bueno, pues me gustó porque ese concepto del hombre fundamental, concepto del hombre de compromiso con Dios, compromiso con Santiago, con lo que la Virgen nos pidió, y para entender por qué fuimos capaces de hacer esa inmensa obra que hicimos. Pues volviendo, voy a volver hasta la tercera, el Arca de Astigi. ¿Qué pasó con el Arca de Astigi? Que cuando la Virgen, bueno, esta imagen de la Virgen, que es la original, la de San Lucas, la que he mencionado antes, San Isidoro se muere y se la entrega a su hermana. Su hermana funda en Écija el convento de 300 monjitas, de la Virgen del Valle, que es famoso. La gente de Écija sabrá que ahí es muy honrada la Virgen del Valle, hay muchísima María del Valle, es mi familia, etcétera. Ahí se casaron mis padres. Bueno, pues aquella Virgen, casualmente llega a los sarracenos. Astigi era diócesis, era muy importante, el obispo era nada menos que San Fulgencio, el hermano de Leandro de Santa Florentina y de San Isidoro. Entonces teníamos el obispo y la hermana mayor, que era la monjita, la madre del convento. Llegaron los árabes y mataron a muchísimas monjas. Ahí hay una calle que se llama Calle de los Aullidos, y acabaron con Astigi. Entonces, qué casualidad que aparece, en 1243 aparece en Berzocana, un pueblo de Guadalupe, un arca blanca de mármol con 4 objetos. Los restos de San Fulgencio, que era el obispo, Santa Florentina, una virgencita oscura, y luego aparecen unos documentos donde dicen que esa virgencita ha llegado a España a través de San Leandro, que se le había regalado el Papa San Gregorio. Entonces, claro, es justamente la misma historia que cuando hoy vais a Écija, a la iglesia de Santa Cruz, y preguntas al párroco, te cuenta la historia de que la Virgen del Valle viene de San Leandro, que se la regaló el Papa este, porque ahí tiene una réplica que encontraron en el siglo XIV, pero es blanquita. Sin embargo, esta es la auténtica, es decir, que la misma Virgen del Valle, por razones X, que la Virgen quiso el capricho, acabaron enterradas en las Villuercas, que es el macizo donde está Guadalupe, y se convirtió nada más y nada menos que la Virgen de Guadalupe, porque cuando aparece, empieza a hacer milagros, en 1240 y pico, entonces empieza a hacer milagros, y cuando el rey Alfonso XI tiene que cruzar España para hacer frente a los benimerines, que venían en número enorme a ocupar otra vez la península, invoca a esta Virgen, a esta imagen que dicen que es milagrosa, la Virgen de Guadalupe, le llaman ya desde entonces, la que está en el medio, y le promete levantar un monasterio si se gana la batalla. Fue la famosa batalla del Salado de 1340, por eso tenemos esta joya de monasterio. La que está a la derecha del todo se llama Guadalupe, ahora vamos con ella, porque no es exactamente de aquí de Guadalupe, España, pero se llama igual, y la Virgen quiso que se llamara igual. Y qué bonito que en este monasterio es donde Isabel la Católica, que es una de las piezas clave para entender la historia de España, es la que va a firmar, por ejemplo, bueno, la decisión de tomar Granada, la decisión el día 20 de junio del 92 de habituallar las naves que van a ir a América y cambiar el nombre de la gallega. La gallega la rebautiza como la Santa María, que, o sea, no es baladí, qué importante que precisamente sea la nave capitana el nombre de María, porque va a llevar el Evangelio a América. ¿Y qué día llevó a América? ¿Qué día llevó a América? Pues el 12 de octubre, qué casualidad, ¿no? El día del Pilar. Pues qué bonito que vamos a llevar el Evangelio a América portado con la nave capitana Santa María, y lo que estoy convencido, y vosotros también, los millones de aztecas y de indios que vivían allí, que se bautizaron muy pronto, porque prácticamente en 20 años estaban casi todos bautizados, eso no lo hace el hombre. O sea, por mucho que Hernán Cortés fuera con las armaduras brillantes y los caballos, etcétera, por muchos cañonazos que pegaron, no van a convencer el alma de los indios. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que la Virgen se aparece a Juan Diego el día 12 de diciembre de 1531. Es muy importante 12 de diciembre, porque era el día del solsticio. Me diréis que es el 21 de diciembre, pero sabéis que el año no me equivoco, en 1585, cuando muere Santa Teresa, que muere el día 4, la entierran al día siguiente, que era el día 15. Se corrigieron esos 12 días, porque los científicos que aconsejaron a Felipe II, que era el dueño del mundo en aquel momento, le recomendaron corregir esos 12 días. O sea que la Virgen se aparece con simbología india, mira qué bonita la reproducción de la cara, simbología india, y precisamente el día del solsticio, que es muy importante para los indios, todo lo relaciona con el sol. Y con lo que le habló en azteca, ahí se entiende por qué millones de indios se dejaron bautizar.
y le dijo, entre otras cosas, que quería ser invocada como Nuestra Señora de Guadalupe. Y aquí os he puesto algo muy bonito y muy curioso. Esta imagen está en el coro de Guadalupe, es decir, Cáceres. Cuando entréis en Cáceres, a la derecha está la Virgen que conocemos, que es triangular ahora por la Trinidad, que es la famosa Virgen de Tarsis, aquella de San Lucas, y a la izquierda está en el coro una imagen que es la Virgen vestida de sol, que es precisamente la imagen del Apocalipsis. Sabéis que el Apocalipsis capítulo 12 dice que vendrá la mujer vestida de sol, con la luna en los pies, coronada de estrellas, embarazada, y en este caso tiene un niño en brazos, que no es Jesucristo, porque dice que, el siguiente versículo dice que parirá con dolor a un hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro, el gran monarca que os he mencionado antes, el que va a tener la potestad regia de Jesucristo para gobernar las naciones, pero parirá con dolor. Entonces, aquí lo dejo porque es otra conferencia, pero qué interesante que esta Virgen la llevaba en su manual. Esto es una hoja del misal que llevaban los monjes allí en México. Mirad qué bonito, que es la misma que ellos tenían, y en cuanto ven, sabéis cómo apareció esa Virgen, no todos, cómo fue las rosas de Castilla, cómo la recoge, y cuando al abrir el ayate este, aparecen las rosas en el suelo y la Virgen pintada. Entonces, qué bonito que nada más verla ellos dijeron, nuestra Virgen de Guadalupe. Pero es que la propia Virgen María, que además hay documentos maravillosos, están escritos, dijo que quería invocarla como Virgen de Guadalupe, porque va a ser la nueva evangelizadora. Juan Pablo II lo dijo muy claro, cuando estuvo en Guadalupe, España tierra de María, y la Virgen de Guadalupe es la nueva evangelización, la que nos toca hacer a partir de ahora. Vuelve a ser protagonista, ¿no? Bueno, pues ya no me extiendo más, porque quería comentaros que va a haber un indio que van a hacer estos años, Garcilaso de la Vega Inca, que nace en el 39, o sea, muy poquito después. Acordaos que México se ha conquistado en el 21, es que pasa todo muy rápido. Y mirad qué bonito, que siendo hijo de un capitán de los tercios, de ahí viene el compromiso, el honor, etcétera, y de una princesa inca, ahí viene la sangre inca, ¿no? Y él decide escribir en castellano una prosa preciosa, la historia de su pueblo, la historia del pueblo inca, en este libro. Y qué bonita la portada, ¿no? Vuelve a dibujar la Virgen vestida de sol, y lo más bonito es la dedicatoria, que dice aquí, escrita por el Inca Garcilaso de la Vega, capitán de su majestad, porque vino a España, el padre había muerto, y por ser hijo de un capitán, le recibe el rey y pelea las alpujarras y lo nombra capitán. Pero mira qué bonito eso, ¿no? Dirigida a la limpísima Virgen María, o sea, un indio de madre india y hijo de tercios, en su obra, en un castellano precioso, que además dicen, de verdad, no me lo invento, estaba por ahí escrito que era como el Cervantes iberoamericano, de lo bien y bonito que escribía, y murió el día de Cervantes, el día 23 de abril de 1616, los dos murieron el mismo día. Son casualidades, pero qué bonito, me quedo con el dato de que en una sola generación España fue capaz de fundir dos imperios, compararlo con lo que ha pasado en el norte de América, ¿no? Y compararlo con lo que ha pasado en la historia de la humanidad. O sea, esta persona simboliza eso, que fuimos capaces de unir dos imperios. ¿Por qué? Porque el pacto era con la Virgen María, con el cielo, y de ahí vamos a conseguir el siglo de oro y todo lo que hemos conseguido, ¿no? Bueno, pues voy ya a las tres promesas que quiero resaltar que la Virgen María nos ha dado a los que hemos querido tener ese compromiso, a ese núcleo de españoles que continuamente, como hilo conductor, toda la historia de España han sido leales a la Virgen, leales a lo que le dijo a Santiago, y hemos sido capaces de hacer esa obra, ¿no? Es el país que más ha evangelizado en el mundo, pero además el que más santos tiene. En el Santoral hay 7.000 y pico y españoles, 7.000 y pico españoles, y le sigue Italia con 3.000 y pico. O sea, España es el país que más misioneros tiene hoy todavía en activo, a pesar de que estamos en vacas flacas, y como digo, el que más se ha nacionalizado. Yo cuando estuve en Tierra Santa me pidieron que izara la bandera, estábamos en una barcaza en mitad de Tiberíades y éramos casi todos españoles, y era una costumbre. Si alguno ha ido a Tierra Santa, te da la bandera y bueno, y yo dije, pues estupendo. Me dijeron que era militar y yo encantado. Pero cuando me puse a izarla, tocó el himno nacional, esta es la mía, me la ha traído porque me emociona, y me emociona hasta tal punto que cuando la perdí la besé. Y cuando até la bandera y ya acabamos, mandé a todo el mundo que se callara, me vine arriba, cogí el micrófono y le dije a todo el mundo, ¿y os habéis dado cuenta que de 200 naciones, 190 y tantas que hay en la ONU, la que más con diferencia ha contribuido a divulgar el mensaje que nace en este mar ha sido España? Es un título precioso, o sea, es un orgullo. Y gracias a los españoles comprometidos, como digo, que desde Santiago tiraron para adelante. Bueno, pues voy a las tres promesas, y la primera, mencionaros a una monjita que estuvo aquí peleando con Agustina de Aragón. Había nacido en el 781 y luego fundó las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, parecida a algo como San Vicente de Paul.
Y esta señora tuvo una conversación directa con el Sagrado Corazón y dejó un libro precioso que el que quiera se lo mando, es una maravilla, pero entresaqué estos párrafos. Le dice: quiero que mi reinado se propague por todo el mundo, pero en mi querida España ha de prender con mayor fuerza este fuego divino, y de aquí lo comunicaré por todo el mundo. Mi Madre Santísima quiere a España con predilección, y los dos la hemos de salvar si corresponden a nuestras gracias. Aquí nos pone una pequeña condición: si corresponden a nuestras gracias. No temas, le dice luego, por más medios y maquinaciones que mis hijos desgraciados inventen para quitar la fe de España, no lo conseguirán. Y yo te aseguro que para tu consuelo y tranquilidad, que por amor a las almas justas, puras y castas, que en España siempre habrá, o sea, siempre va a haber un grupo de españoles que van a ser fieles, comprometidos a lo que le pidió la Virgen a Santiago. Yo reinaré hasta el fin de los tiempos en ella, de una manera singular, y mi imagen será venerada por calles y plazas. Esta es una promesa hecha a la beata, y el libro os invito a leerlo, y la conoce poca gente porque casi todos se paran en el beato Hoyos, que también es muy importante. Le dijo lo mismo un siglo antes al hermano Hoyos, que reinaría España con predilección. Pero esta es otra promesa muy bonita, precisamente para los tiempos que vivimos. El día 13 de agosto del año 1831, la segunda vez que la Virgen María entrega una imagen físicamente a nuestra nación. La primera fue en el Pilar, y la segunda fue esta imagen tan bonita que se venera hoy en las monjitas concepcionistas de Guadalajara. Yo estuve el otro día comprando una imagen allí. Y se la entrega a Sor Patrocinio, la monja de las llagas. Es una monja venerada que tenía llagas en las manos, y justamente hace un mes han encontrado en San Sebastián, un convento que fundó, una llaga de 7 centímetros aquí en el costado, y le han analizado la sangre y el ADN corresponde. No sé si conoces a Javier Paredes, es un catedrático que es el que más lleva 40 años estudiando esto. Pues la Virgen le entrega esta imagen a Sor Patrocinio con una función específica, para que le recemos cuando la masonería esté gobernando en España. Y le dice que le invoque con 3 nombres. Quiero que me llaméis Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias. ¿Cuántos de ustedes la conocían? Poquitos, ¿no? Que es lo que autentifica el mensaje. La Virgen dijo que olvido porque nadie le va a rezar. Y fijaros qué promesas tan bonitas las que llegó a decirle. Por ejemplo, la número 5 y la número 7 es la que más me interesa porque, en fin, ya lo contaré, pero es muy importante. La número 5 dice: el alma que rendida a sus pies me pidiera alguna cosa, jamás se la negará mi amor. Pero la número 7 dice que no solamente en conventos y en cualquier población, sino que allí donde la coloquemos y la veneremos y se exponga, será como un pararrayos contra injusticias y calamidades. Y eso nadie lo sabe, y lo ha prometido la Virgen María. Pues esta Virgen que le regaló, que recomiendo que si paséis por Guadalajara, entrar a verla, las concepcionistas, porque quedan 4 monjitas, y la tiene ahí en su vitrina, y es una maravilla, y cada vez va más gente a verla. Y por último, Garabandal, le dedico los últimos minutos. ¿Por qué? Porque Garabandal, igual que Don Zaragoza, la Virgen María volvió a elegir la geografía española para lo que viene en el futuro, que básicamente son 3 cosas: el aviso, el milagro y el castigo condicionado. Y bueno, casi todos conocen a Garabandal, pero es verdad que salgo a la calle, digo a Garabandal y no lo conoce nadie, y eso también autentifica el mensaje, porque la Virgen dijo: cuando todo ocurra, que ya queda muy poquito, muy pocos creerán en vosotras. También se lo dijo el Padre Pío en una de las cartas que le escribió a las niñas. Dice: la gente creerá cuando sea demasiado tarde. Son más de 2000 apariciones entre el 18 de junio, que fue el ángel, y el 2 de julio de la Virgen, del año 61, hasta el 13 de noviembre del año 65. A 4 niñas. No he traído fotos, podría enseñar muchas fotos, pero voy al mensaje. 4 niñas que tenían 3 llamadas internas, eran como 3 emociones, y a la tercera salían y estaban ya en éxtasis, se juntaban, subían la cuesta para arriba a los pinos. Los jóvenes no podían con ellas, no podían adelantarlas, iban con una velocidad tremenda y andaban de espaldas, para adelante, etc. Decían que incluso podía ser algo demoníaco, pero nada de eso. O sea, tan bonito todo lo que les dijo la Virgen. Ahora os pongo 3 textos. Les daban un montón de rosarios, porque al principio le daban piedras a besar a la Virgen, luego ya le daban cruces y rosarios, y a cada uno le devolvían su rosario. La Virgen besaba una cruz, y las niñas en éxtasis, con la cabeza completamente hacia arriba, entraban por las escaleras del pueblo, iban subiendo por las casas, y donde había a un moribundo, donde había muerto alguien, la dan a besar. Incluso iban al cementerio y metían la mano entre los barrotes. O sea, niñas de 11 años que totalmente conocían lo que es la iglesia purgante, que había armas del purgatorio. Y como digo, hubo mucha sobrenaturalidad demostrada. Este año hemos dado una conferencia, creo que ha sido bonita, la tenéis en internet, Garabandal 40 años, porque
La dimos en Santander, 4 personas, con la intención de rememorar lo que el médico, que el obispo le encargó que analizara a las niñas, antes de morir se retractó y dijo: todo lo que dije es mentira, las niñas están perfectamente y la Virgen sí que ha estado allí. Y como eso está en el periódico, tuve yo el honor de leerlo en el periódico, lo tenéis en YouTube, Garabandal 40 años después. Bien, pues, ¿por qué la Iglesia puso tantas pegas? Aquí tenéis un obispo en Zaragoza, se llamaba Cantero Cuadrado, que precisamente autorizó un libro a Sánchez Ventura, y es interesantísimo, ese libro hay que leerlo, pero muy interesante cuando nos cuenta el hijo de Sánchez Ventura, Juan Carlos, cómo el obispo de Santander le prohibió al obispo, a todos los de España, que se publicara nada. Sabía clarísimamente lo que decía del maligno, ¿no? Que se había metido hasta el fondo de la Iglesia para impedir que España conociera a Garabandal. Y fijaros un detalle, cuando la Virgen se aparece en Fátima, había un mensaje nítido, y me quedo con una frase muy tierna, y es cuando, en mayo del 17, le preguntan a los padres a las niñas: ¿qué os ha dicho la Virgen? Y estamos en mayo del 17, la Revolución Rusa no empieza hasta octubre, y le dice la niña: nos habla de la vaca del vecino, que se llama Rusa. O sea, la niña no tiene ni idea de qué significaba Rusia, y la Virgen les dijo: como no recibís más, Rusia esparcirá sus errores y vendrán más guerras mundiales, etc. Con eso quiero decir que si el mensaje de Fátima era avisarnos de Rusia, y no le hicimos caso, y vino toda la sangre que vino, el mensaje de Garabandal era avisarnos del Concilio Vaticano II, que precisamente se iba a meter el humo de Satanás, palabra de Pablo VI, y iba a entrar de lleno la masonería, ese enemigo que San Isidro nos avisaba, que iba a estar siempre contra la Iglesia. Se iba a meter en el Vaticano hasta el vértice, lo dijo. Y precisamente hay frases muy curiosas, muchas frases textual: cardenales, obispos y sacerdotes irán por el mal camino y arrastrarán muchas almas al mal. Eso lo dijo la Virgen en Garabandal. Por eso la Iglesia no quería favorecer, pero tampoco está prohibido. Un tal Ratzinger denota cierta simpatía en el escrito, que al final, cuando le dicen los médicos y todo esto que no es sobrenaturalidad, dice: bueno, no consta, pero se autoriza el culto. Por eso va mucha gente a Garabandal ahora, y por eso las monjitas rezan esos rosarios tan impresionantes que están en YouTube todos los sábados. Con eso quiero decir que Fátima era para avisar al comunismo, y Garabandal era para avisarnos de que el comunismo ya se metía de lleno con el Vaticano II. Y la frase más importante: a la Eucaristía cada vez se le va a dar menos importancia. Acordaros cómo se comulgaba justo en la posguerra y en esta época de Garabandal, y cómo hemos llegado ahora a tener incluso prohibido comulgar en la boca. Yo siempre comulgo de rodillas en la boca, pero cuando un sacerdote me lo niega, me voy, porque no está Jesús ahí, tiene que creer él que está ahí, y tiene que aceptar que la gente venga a rodillas desde la puerta. O sea, la transubstanciación existe, y que los sacerdotes no permitan comulgar en la boca cuando no tiene nada que ver con el COVID, nada. Pasa que, en fin, no me meto ahí porque sé que es un tema sensible. Pero a lo que voy, lo más importante: el aviso, el milagro, y luego ya el castigo condicional. No me gusta hablar del castigo porque es condicional, depende cómo reaccionemos a estas dos obras de misericordia, que son el aviso y el milagro. Y el aviso va a ocurrir cuando pasaran ciertas cosas. Una, que falleciera Benedicto XVI, ya fallecido. ¿Por qué? Porque el día 3 de junio del año 63, creo que era esa fecha, tocaron campanas, estaban en la cocina Conchita con su madre. Conchita es la principal vidente, y le dijo: están tocando porque ha muerto el Papa. Y entonces dijo: me ha dicho la Virgen que quedan 4 papas y uno va a durar muy poquito. Qué casualidad. Es decir, qué casualidad que hubiera uno que duró poco, pero el 4.º papa era Benedicto, con lo cual teóricamente cuando muera Benedicto ya es cuando viene el final de los tiempos, y ahora hablamos de eso. Y luego otra dijo: y cuando todo ocurra habrá un sínodo muy especial. Y la Virgen le corrige, la madre le corrige, la madre Conchita. Dice: no, Conchita, no es sínodo, se llama cónclave o concilio, en todo caso. Y le dice: no, mamá, me ha dicho sínodo muy especial. Y todos estaremos de acuerdo que no ha habido un sínodo tan especial como el que empieza el 4 de octubre, ¿no? Sínodo de la sinodalidad, con lo que se ha puesto encima de la mesa. Y luego otra condición dijo: cuando viniera el comunismo generalizado. Yo creo que el comunismo ya lo tenemos, en España hace 5 años, ¿no? Y bueno, en fin, y luego ya por ahí más pistas, que dijo: cuando el Papa regrese de un viaje a Moscú. Y anunció su viaje a Moscú el 4 de septiembre, dispararon muchas alarmas, pero luego lo canceló, en fin, o no pasó por ahí, venía a Mongolia. Pero voy al aviso. El aviso, ¿por qué es tan importante? Porque entre el aviso y el milagro van a ocurrir de 1 a 12 meses. Y el aviso va a ser una iluminación de las conciencias, que todos nos vamos a ver delante de Dios las consecuencias de nuestros pecados. O sea, es una prueba de misericordia para que todo el mundo enmiende, y viene complementada con el milagro. Y pues le voy a dedicar 2 minutos al aviso, a leer lo que cada niña entendió de lo que la Virgen les dijo, para que veáis que es lo mismo, pero complementario. Y el aviso lo que más
tenemos que estar preparados ahora. Bueno, esto es Conchita González, que es la principal vidente, que vive en Nueva York, que conoce la fecha del milagro, y la Virgen le pidió que lo dijera 8 días antes. Conchita dice, no, ahí no se lee, ¿verdad? Bueno, la Virgen me dijo que antes del milagro Dios nos enviará un aviso para purificarnos o prepararnos para ver el milagro, para que así podamos recibir la gracia suficiente para cambiar nuestras vidas y orientarnos hacia Dios. Lo más importante de este día es que todas las personas del mundo verán una señal, una gracia o un castigo en el interior de sí mismas. Se hallarán completamente solos en el mundo. En ese momento, independientemente de dónde estén, a solas con su conciencia y ante Dios. Será un fenómeno visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes, y por personas de todas las religiones. No producirá daño físico, pero nos espantará, porque en ese preciso instante veremos nuestras almas y el daño que hemos hecho. Veremos todo lo malo de nuestras acciones y también veremos el bien que hemos dejado de hacer. Aunque sea un momento, será muy impresionante y terrible. Nadie tendrá la menor duda de que procede de Dios y que no se trata de algo humano. Será una oportunidad divina para corregir la conciencia del mundo. Yo, que sé en qué consiste, temo mucho ese día. Tiene 4 hijos, nietos, etc. Siempre debemos estar preparados de modo que haya paz en nuestras almas y no nos aferremos tanto a las cosas de este mundo. Todo esto son palabras de Conchita. En lugar de ello, debemos pensar con mucha frecuencia que estamos aquí para ir al cielo y ser santos. La Virgen nos dijo que el aviso y el milagro serán las últimas advertencias o acontecimientos públicos que nos dará Dios. Por ello, creo que después nos encontraremos cerca del fin de los tiempos. Jacinta, que estuve con ella hace 15 días y nos bendijo a mi mujer y a mí con una cruz que besó la Virgen, dice con estas palabras: la Virgen dijo que graves acontecimientos tendrán lugar antes del aviso, que ocurrirá cuando la situación esté en su peor momento. Esta frase es la que me hace a mí pensar que todavía queda un poquito, porque todavía todo no está en su peor momento, ¿no? Habría como una invasión o persecución, algo muy malo en lo que el comunismo juega un papel muy importante. Acordaos del nuevo orden mundial y la Agenda 2030. Tampoco se tratará únicamente de persecución, porque muchos ya habrán dejado de practicar la religión, nunca me dijo el año. Esto es la apostasía, o sea, no hace falta que nos persigan. Las iglesias pueden estar cerradas porque ya no hay sacerdotes, no hay sacramentos, no hay fe, ¿no? Hay muchísima apostasía ahora. Se verá primero en el aire, en todo el mundo. O sea, es algo, como decía Conchita, algo de estrellas o algo así que pasará en el aire, que provocará una luz muy fuerte, pero luego irá al interior de las personas. Inmediatamente se transmitirá al interior de nuestras almas. Durará un tiempo muy breve, pero parecerá muy largo por el efecto que producirá en nuestro interior. Será para el bien de nuestras almas, para que podamos ver en el interior de nosotros mismos, en nuestra conciencia, el bien y el mal que hemos hecho. Sentiremos el gran amor hacia nuestro Padre y Madre Celestial y pediremos perdón por todas nuestras ofensas. El aviso es para todo el mundo, porque Dios desea nuestra salvación. Su finalidad es que nos acerquemos más a Él y tengamos más fe. Por consiguiente debemos prepararnos para ese día, pero no esperarlo con temor, porque Dios no envía las cosas para causar terror, sino para justicia y amor, con justicia y amor, para el bien de todos sus hijos, para que alcancen la dicha eterna y no se condenen. La Santísima Virgen insistió que rezáramos. Y ya por último, Mariloni, que ya falleció, es la única de las 4 niñas que ha fallecido, explicaba así: el aviso del milagro ocurrirá el mismo año. Es lo que decíamos, que desde que ocurra uno, antes de 12 meses ocurrirá el milagro. El milagro va a ser en Garabandal, visible, algo que no puede hacer el hombre, se van a curar los enfermos y va a quedar permanente. Por eso digo que es como el pilar, otro gran regalo para España. Durará unos pocos minutos. El día está muy cerca y es muy importante que nos preparemos, porque será algo terrible. Nos hará conscientes de todo el mal que hemos hecho. Para prepararnos debemos hacer mucha penitencia, sacrificios y visitar el Santísimo Sacramento, siempre que se pueda, y rezar a diario el Santo Rosario. Todos lo experimentarán, donde quiera que estén y cualquiera que sea su condición o su conocimiento de Dios. Será una experiencia personal e interior. Parecerá como si el mundo se hubiera detenido, pero nadie será consciente de eso, porque todos estarán completamente ensimismados y viviendo su propia experiencia. Va a ser como un sentimiento interno de pena y dolor por haber ofendido a Dios. Dios nos ayudará a ver claramente el daño que le causamos a Él y todas nuestras malas acciones. Nos ayudará a sentir ese dolor interior. Antes mucha gente dejará de practicar
Parecerá que los comunistas se han apoderado del mundo entero y será muy difícil practicar la religión, que los sacerdotes puedan decir misa o que el pueblo pueda abrir las puertas de las iglesias. Yo vi entonces como un enorme silencio, como una sensación de vacío, todo estaba muy silencioso. Bueno, pues nada, aquí termino porque no me voy a extender más. Es recapitulando que la Virgen María estuvo aquí, ha vuelto a elegir Garabandal, eran los dos pueblos de la conferencia y en medio ha habido un pueblo, un hilo conductor que ha sido capaz de decir que sí a la Virgen y que ha sido capaz de hacer la gran obra que ha sido España. Por lo cual, en el combate espiritual que estamos ahora, muy especialmente ahora en estos tiempos, que estamos en los últimos tiempos porque lo ha dicho la Virgen varias veces, y es el combate entre la estirpe de Satanás y la estirpe de la Virgen María. Entonces, lo importante es tomar conciencia de dónde estamos, de quiénes somos y de lo que nos estamos jugando. Y bueno, lo voy a dejar aquí porque es la hora y a lo mejor queréis hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias por vuestra atención.